vencedores. Y todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos frente a gigantes, ¿sí? Y esos gigantes no siempre tienen el nombre de Goliat. A veces se llaman miedo, a veces se llaman enfermedad, a veces se llaman crisis económica, a veces se llama desánimo. ¿Cuántos le agarró el Goliat del desánimo? A veces es el Goliat del pecado, de cosas que se meten en nuestra vida y que a Dios no le agrada. El Goliat del rechazo, de la incertidumbre, de la ansiedad. Tantas cosas hay que se pueden levantar en nuestra vida. Y algunas de esas cosas son visibles, algunas las podemos ver, pero hay otras que están escondidas en nuestro corazón. Y ustedes saben que el pueblo de Israel llevaba 40 días escuchando las amenazas de un tal Goliat. Y este tal Goliat era bien grandote, era un gigante, ¿sí? Primera de Samuel 17:16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínate uno que era como hasta el techo y bien corpulento, ¿sí? Que estaba en las filas del ejército, era un paladín, y que salía constantemente a hacerle frente al ejército. En ese tiempo se usaba eso, que buscaban uno de un ejército, otro, y peleaban ellos, y el que perdía, era todo el pueblo, era siervo del otro. Y salía este grandotote, Goliat, y le hacía frente. Le decía: a ver, ¿quién va a pelear conmigo? 40 días y 40 noches. Y el gigante no solamente dominaba en la batalla, sino que también el gigante empezó a dominar en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Todo el ejército de valientes, llegó a esta conclusión: no se puede. ¿Cuántas veces vos llegaste a esa misma conclusión? No puedo, no se puede, es muy difícil. Y el gigante hablaba más fuerte que la fe de todo el pueblo de Israel. El miedo había paralizado a todo el ejército, porque el miedo nos paraliza. Cuando nosotros entramos en una situación muy difícil, que a lo mejor lo que es difícil para mí no es difícil para vos, entra el miedo y en vez de quedarnos tranquilos, nos empieza a paralizar. Y el miedo paralizó a todo el ejército. Pero ahí viene un muchachito chiquitito que no tenía experiencia en la guerra, que se llamaba David. ¿Sí? Y este David llegó con otra mirada, llegó con otra visión. Era diferente. Mientras todos veían el tamaño del gigante, David veía la grandeza de Dios. Pero el tema está que la confianza que tenía David no nació ese día que vio el gigante. Esa confianza fue el resultado de la comunión y de la fidelidad de Dios en los lugares ocultos. Y esta es una pregunta que voy a hacer mucho a medida que vamos pasando la semana. ¿Cómo viene tu comunión con el Señor? Porque David pudo tener una mirada distinta porque él tenía comunión con Dios. Él confiaba en Dios porque tenía una comunión profunda con el Señor. Entonces, esa confianza nació de esa comunión y esa fidelidad en los lugares que no todos veían. David no preguntó cuando llegó qué fuerte era, qué grande era el gigante. Él lo que dijo era: ¿quién es ese hombre que se atreve a desafiar al Dios vivo? Ni siquiera preguntó cómo era. Dijo: ¿quién es ese que se atreve a desafiar al Rey de Reyes?
Ustedes saben que la diferencia entre una persona derrotada y una que está en victoria muchas veces no está en el problema que esa persona tiene que enfrentar, sino está en la perspectiva de cómo mira ese problema. Entonces yo decía, dejemos que la fidelidad de Dios escriba el final de la historia. Porque muchas veces nosotros queremos que esa historia se escriba antes. Pero cuando Dios puede escribir el final, Dios nos sorprende. Y ustedes saben que en África hay un método para cazar monos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pero estuve mirando que este método es agarrar una calabaza, ¿sí? Un zapallo, hacerle un agujerito chiquito que quepa una mano relajada y en el fondo poner una fruta o algo que le gusten a estos monos. Entonces, cuando llegan, dejan las carnadas ahí y cuando llega el mono, mete la mano, agarra la fruta y no puede sacar la mano. ¿Y sabes qué hace el mono? No suelta la fruta. Porque si soltara la fruta, podría sacar la mano. Pero él se queda agarrado de esa fruta, de eso porque lo quiere, porque es cabeza dura, ¿sí? Y cierra el puño. Y no puede sacar la mano. Tiene la fuerza, este monito, para escapar, pero no quiere soltar aquello que sostiene. ¿Y saben qué pasa? Termina siendo capturado. Y en realidad sí somos nosotros. No son los gigantes que nos tienen atrapados, sino es el miedo, es la incredulidad, o son las experiencias pasadas a las que nosotros seguimos agarrándonos y no queremos soltar. Entonces, para vencer, debemos soltar lo que nos impide confiar plenamente en Dios. Y una de las preguntas es, ¿cómo me ayudo a estar firme? Porque es fácil que yo te venga y te diga lo que dice la palabra, tenés que tener fe. Y la fe se ve cuando vos estás en la prueba. Pero vos tenés que estar en la prueba y poder estar firme en medio de esa prueba. Entonces, yo veía en David, en esta pelea que él tuvo, 5 puntos donde nos ayuda a poder estar firme en medio de las tormentas, en medio de los problemas, ¿sí? Lo primero, trae a memoria las victorias pasadas. ¿Cuántos tienen un testimonio? ¿Cuántos pueden decir, Dios hizo algo en mi vida? ¿Ninguno? ¿En cuántos Dios ha hecho algo? Yo conozco a la mayoría y puedo dar testimonio de que Dios ha cambiado sus vidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traer a memoria esas victorias pasadas. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Nuestro texto base va a ser Primera de Samuel 17. Dice así, David respondió a Saúl, porque el papá de David lo mandó a llevarle comida a los hermanos que eran del ejército y todos estaban muertos de miedo. Entonces David fue ahí y empezó a ver y empezó a hablar, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie se atreve si está Dios con nosotros? Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería, y libraba su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y ustedes saben que esta es una historia reconocida. Pero la conocemos de memoria, pero no nos ponemos en la situación. Porque sí, ya sabemos que venció a Goliat. Pero imagínate un muchachito de 15, 16 años, confiaba tanto en su Señor, y él pudo traer a memoria las cosas que Dios hacía en medio del campo cuando él estaba solo cuidando las ovejas de su padre. David ahí, en medio de eso, recordó al león, recordó al oso, porque Saúl lo que trataba de hacer era de convencerlo que no iba a poder vencer al enemigo. Entonces él agarró y empezó a enumerar esas victorias pasadas, que él las recordaba bien, porque sabía que Dios lo había librado de cada una de ellas. ¿Cuántas luchas tuviste y Dios te libró? ¿Cuántas cosas pasaste y viste la mano de Dios? ¿Y cuántas veces dijiste, este fue Dios? Bueno, así David podía decir, este fue Dios. Y vos sabés que yo pensaba que Dios usa las pequeñas victorias para entrenarnos. Y primeramente David fue entrenado con osos y leones para enfrentar ¿a quién? Para enfrentar a Goliat. Pero esa batalla duró unos minutos, donde fue entrenado ¿para qué? Para enfrentar a Saúl. David tuvo que enfrentar a un gigante que se llamaba Saúl por 12 años. 10 o 12 años fue lo que David tuvo que luchar por su vida. Y ese sí que era un gigante. Pero ahí también fue entrenado. ¿Sabes para qué fue entrenado con Saúl? Fue entrenado con Saúl para poder vencer al enemigo más importante. El enemigo más importante era él mismo. Él tenía que ser entrenado para vencer su propia vida, su propio espíritu. ¿Cuántos saben que necesitamos matar la carne? ¿Qué harías vos si alguien te tira una lanza? La agarrá y se la da. Pero David tocaba el arpa y Saúl le tiraba el lanza y él la esquivaba. David podía tener en la mano a Saúl y dijo, yo no quiero tocar al ungido de Dios. Y la presencia de Dios ya se había ido. David tenía temor de Dios. Pero él en medio de todo esto trae a memoria esas victorias. Y Deuteronomio nos da un consejo. Deuteronomio 8:2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. ¿Quién dice esto? Dios. Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y acá se le está hablando al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros. Y el Señor nos dice, sí, muchas veces yo permito que vos pases por el desierto para afligirte, para probarte y en realidad para que vos sepas lo que hay en tu corazón. Porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. El tema es que a veces nosotros nos creemos tan espirituales, a veces nosotros nos creemos tan arriba, que Dios nos tiene que llevar a un desierto para que nosotros entendamos que necesitamos de Dios, que entendamos realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces el Señor nos dice, acordate de esas victorias, acordate. David no habló en ese momento de sus capacidades, pero sí hizo memoria de la fidelidad de Dios.
Esas experiencias con el león, con el oso, esas experiencias que tuvo en secreto, fueron los que empezaron a alimentar su fe para esa batalla pública que él tenía que dar. Y muchas veces cuando nosotros olvidamos lo que Dios hizo, ¿sabes qué ocupa el lugar de eso? El miedo, muchas veces la culpa. En vez de alimentar la fe, empezamos a alimentar la desconfianza, empezamos a alimentar el desánimo. Entonces nosotros debemos recordar la fidelidad de Dios para alimentar esa fe presente. David no puso su confianza en emociones. David puso su confianza en lo que Dios ya había hecho. Amén. Salmo 77, 11, 12. Todo esto son consejos, hermano. Qué bueno sería que vos lo puedas anotar, que vos los puedas tener presente para recordar lo que Dios quiere en nuestra vida. Salmo 77, del 11 al 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Me acordaré de lo que hizo. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mi boca va a declarar lo que el Señor hizo. Mi boca va a declarar la victoria del Señor. Mi boca va a declarar, yo ya no soy la misma, ahora soy nueva criatura. Lamentaciones 3 del 21 al 23. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿Qué nos pasa cuando estamos ansiosos? Cuando queremos respuesta. No podemos esperar. Entonces dice, Lamentaciones 3 del 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué tememos? Si Dios sigue siendo el mismo de ayer, Dios va a seguir siendo el mismo de después. David declara, Jehová, que me ha librado, Él también me va a librar ahora de este filisteo incircunciso. Este no es hijo de Dios, el Señor me va a librar. Jesús, Hebreos dice, Jesucristo es el mismo de hoy, ayer y de siempre. El gigante puede ser diferente, ¿sí? Pero el Dios que pelea por nosotros es siempre el mismo. Nosotros no tenemos que cambiar las victorias de ayer, son el combustible de esa fe que nos ayuda a caminar en el presente. Esas victorias pasadas son el combustible, pero ¿en qué pensás cuando estás en situaciones problemáticas? Cuando se levantó la crisis, cuando hay problemas en la casa, cuando el nieto no te hace caso. ¿Qué pensás? ¿Pensás en las victorias pasadas? Porque si no llenas tu mente de eso, el diablo se va a encargar de poner otros pensamientos. Entonces necesitamos, para tener ese secreto de los vencedores, necesitamos recordar las victorias pasadas. Pero también necesitamos declarar el resultado final. Y seguimos leyendo 1 Samuel 17, del 45 al 47. Porque ya acá David ya no le habla más a Saúl. Ahora empieza a hablar ahí al gigante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No me provocaste a mí, no provocaste a Israel, provocaste al Dios de los ejércitos.
¿Y qué dice la palabra? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y David tenía en claro eso. No estaba peleando contra ellos, estaba peleando contra Dios mismo. Jehová, y mirá cómo hablaba, cómo le hablaba el problema. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sobre toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestra mano. Dios me va a entregar todos estos filisteos en nuestras manos. Pero el tema es que nosotros lo sabemos, pero Él estaba enfrente del gigante. Él estaba enfrente del problema, así como estamos nosotros. ¿Cuántas veces hay problemas en nuestra vida? ¿Y cómo nos paramos enfrente del problema? David estaba viendo el mismo gigante que veía todo el ejército, pero su mirada estaba puesta en Dios. Cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en Dios, las cosas cambian. El ejército miraba el tamaño del gigante, pero David miraba la grandeza de Dios. El problema en nosotros es en lo que fijamos nuestra mirada. En lo que vos estás fijando tu mirada es lo que determina tus pensamientos. Y tus pensamientos determinan tus decisiones. La respuesta empieza a cambiar cuando nosotros miramos a Dios. Porque cuando miramos el problema, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Y tu pensamiento empieza. Y después tus decisiones van acorde a tus pensamientos. Hebreos 12:2, una palabra que amo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ustedes fíjense que David no se enfoca en el gigante. Primeramente, él recuerda las victorias pasadas. Después declara el resultado final. Él no vio que el gigante estaba muerto, pero él sabía que Dios se lo iba a dar en sus manos. ¿Vos no sabés que Dios tiene la victoria preparada para vos? ¿Vos no sabés que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que le aman? ¿Vos no sabés que si caminás, no caminás solo porque Cristo va con vos? Entonces él estaba convencido. Dios pelea por sus hijos, hermano. Pero ¿sabés qué? Cuando Dios pelea por sus hijos, el propósito no es que nosotros digamos, ay, mirá lo que hizo Dios, qué bueno, soy especial. El propósito es que Dios sea glorificado. Porque David decía, ahora todos van a conocer quién es Jehová de los ejércitos, quién es el Dios que nos salvó. Aún este pueblo va a saber el Dios que tenemos. Debemos enfocarnos en Dios, no en el gigante. Salmo 121 dice algo que cantamos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando contemplamos a Dios, los gigantes empiezan a hacerse chiquititos. Cuando tenemos temor, el temor empieza a agrandar los problemas. En cambio, la fe empieza a engrandecer a Dios. Y vos fíjate que hay otra historia en la Biblia donde habla que fueron espías a reconocer la tierra y también vieron gigantes. Y 10 de esos espías dijeron no se puede. Pero 2 de ellos tenían otra mirada. Tenían una mirada puesta en las promesas de Dios. Si Dios dijo, Dios va a cumplir. Si Dios me dijo, yo sé que voy a llegar porque Dios me contó el final. Y yo creo en el Señor.
Hay muchas personas que pueden enfrentar el mismo problema o problemas similares. Entonces la diferencia es donde nosotros ponemos nuestra mirada. La presencia de Dios es más grande que cualquier amenaza. David lo sabía y él no peleaba solo. Él iba con el Señor. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar contra nosotros? Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabes qué hizo David? David no se quedó ahí paralizado, esperando que el gigante venga. David no se quedó ahí diciendo, bueno, ahora cuando vengo lo agarro. ¿Sabe qué hizo? Corrió hacia el gigante. Él mismo corrió a enfrentar el problema. Primera de Samuel 17:48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió más rápido, y corrió a la línea de batalla contra aquel filisteo. Cuando Goliat avanzó, David no retrocedió. Tampoco esperó inmóvil, tampoco esperó quieto. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y viste que a veces vienen los gigantes a nuestra vida, y nos tiramos a la cama a llorar un rato. Y nos agarra la depresión. Pero ese no es un vencedor. Dice que David corrió a enfrentar el problema. David no retrocedió. David tenía una fe verdadera que no solamente creía, también actuaba. No se quedó esperando. David dio el primer paso. ¿Sí? Santiago 2, del 17. Santiago 2, del 17 al 18. ¿Me lo busca, Germán? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando nosotros tenemos fe, caminamos. Sabemos con quién vamos, sabemos quién nos acompaña. No retrocedemos. Hay una palabra, Hebreos es un libro que a mí me encanta, que dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Y puede ser que a veces no tengamos fuerza, pero en medio de no tener fuerza, Dios viene con su espíritu y te levanta. Dios viene con su espíritu y te da la fuerza que vos necesitas. La confianza en Dios te hace avanzar. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios nos dio ese espíritu mora en nosotros. Y si mora en nosotros, nosotros tenemos que caminar y confiar. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué es lo que te causa miedo? ¿Será que estamos siendo como ese mono que agarró algo y no lo quiere soltar? Y que está quedando atrapado en el miedo que a lo mejor vivió en la infancia, en el miedo que a lo mejor tuvo que caminar con situaciones difíciles y quedó atrapado en ese miedo. Y muchas veces ese miedo es falta de identidad. Muchas veces ese miedo es sufrir tanto y quedás atrapado, siendo que si vos soltás, podés enfrentar al gigante. Dios
respalda a quien avanza en obediencia. David corrió y la victoria la dio Dios. Hay milagros que empiezan a suceder cuando nosotros avanzamos. ¿Y sabes qué? Yo pensaba mucho en esto, porque Dios nos conoce. ¿Sí? Y hay veces que Dios dice, estate quieto, porque la victoria es mía. Pero hay veces que Dios te dice, tenés que avanzar. Y nosotros decimos, ¿cómo me doy cuenta? En la comunión con Dios. En la comunión con Dios es donde Dios te da el discernimiento para saber si te tenés que quedar quieto o tenés que avanzar. Porque hay veces que Dios le dijo, no me pidas a mí, avanzá. Y cuando avanzaron, el agua se abrió. Pero hay momentos que Dios dijo, estate quieto y escucha mi voz. En este momento, David avanzó. Era el momento de avanzar. Era el momento de mostrarle al ejército el poder que tenía Dios. ¿Sabes qué? Si nosotros no enfrentamos nuestros gigantes, ¿sabes quiénes lo van a enfrentar? Tus hijos. Porque esos gigantes se heredan. Si vos no podés enfrentar ese gigante que te tiene atrapado, en algún momento tu hijo va a tener que enfrentar ese gigante. ¿Cuántos quieren que sus hijos enfrenten gigantes? Nadie quiere que nuestros hijos enfrenten esos dolores que nosotros pasamos. Ellos tendrán que enfrentar sus propios gigantes, pero no los míos. Porque ellos también van a tener gigantes que van a tener que llevar adelante y que van a tener que vencer. Porque ellos van a tener su propia experiencia en Dios. Pero que mis hijos no tengan que luchar con mis propios gigantes. Entonces nosotros necesitamos hacerle frente, pararnos firmes y decirle, Señor, vos vas conmigo. ¿A qué he de temer? Y por último, David no solamente enfrentó al gigante. David destruyó por completo al gigante. Primera de Samuel 17, del 50 al 51. Dice, así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David derribó a Goliat con una piedra, pero él no quedó ahí. Corrió por esa espada, porque él no tenía espada, y le cortó la cabeza. ¿Sabes qué? No basta con dejar al enemigo herido. Porque a veces hay cosas en nuestro interior que quedan a medias. Hay veces hay asuntos pendientes que no queremos resolver. Pero dice que David fue y no dejó nada a medias. Había que terminar definitivamente con la amenaza. Y tantas veces queremos la victoria, pero nosotros muchas veces dejamos vivo eso que nos hace caer, eso que nos domina. Lo dejamos escondido, pero Dios quiere que lo matemos por completo. Si no tratamos el problema de raíz, ese problema se va a volver a levantar. No dejes vivo aquello que Dios te llamó a vencer. No dejes vivo aquello que Dios te dijo, arrancalo de tu vida. Y David se aseguró no solamente de que este filisteo, de este gigante caiga, sino que no se vuelva a levantar. Y mirá lo que dice Gálatas 3:5.
Gálatas 3:5 nos habla a nosotros. Nos dice, haced morir pues en vosotros lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, haced morir. No lo dejes vivo. Arrancalo de raíz de tu vida. Porque lo que no se mata, tarde o temprano, nos vuelve a dominar. Cortá la raíz que te aleja de Dios. ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que todavía tiene poder en tu vida que te aleja de Dios? No tenemos que alimentar hábitos, no tenemos que alimentar relaciones o actitudes que Dios quiere arrancar de nuestra vida. No dejemos que eso que Dios quiere sacar se vuelva a levantar en nosotros. A veces nosotros decimos, quiero controlar el pecado. Sabemos que el pecado no le agrada a Dios y a veces lo queremos controlar. Pero Dios no quiere que nosotros controlemos el pecado. Dios quiere que nosotros arranquemos el pecado de nuestra vida. Porque cuando estemos desprevenidos, ese pecado se va a querer volver a levantar. Entonces no tenemos que negociar con lo que destruye la comunión con Dios. Hebreos 12:1, antes de decirnos que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en Dios, dice, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros necesitamos despojarnos del peso que llevamos para poder correr con libertad. Dice que hay una gran nube de testigos que está mirando. Esos son los héroes de la fe. Aquellos que pasaron situaciones terribles y pudieron vencer. Ellos de arriba nos están alentando y nos están diciendo, vos podés, yo pude, vos podés. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en aquel que puso el gozo y pasó el oprobio para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces en nuestra vida tiene que haber decisiones radicales para vivir en santidad. No tenemos que negociar con eso que destruye nuestra comunión con Dios. Y mira, una victoria completa trae libertad ¿a quién? A mí. Cuando yo tengo victoria, trae libertad a mi vida. Pero también trae libertad a mis hijos. Por esto que te dije, ellos no van a heredar aquellos gigantes que yo tuve que vencer y que los dejé escondidos. Ellos no lo van a heredar. Entonces, tengo victoria yo, pero también tiene victoria todo a mi alrededor, mis hijos. Y a veces nosotros decimos, no, quiero lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto quieren lo mejor para sus hijos? Todo. Pero ¿cuánto buscas de Dios? ¿Cuánto te congregás? ¿Cuánto orás? ¿Cuánto te ven orar tus hijos? ¿Cuánto te ven clamar al Señor? ¿Cuánto te ven abrir tu Biblia? Y decirle, hijo, acá está la palabra, acá está la verdad. Porque eso también le tenemos que heredar a nuestros hijos. Y no solamente eso, todo a nuestro alrededor. Porque David dijo, ahora este ejército mío, el de Israel, va a ver quién es Dios. ¿Y sabes para qué? Para darle gloria a Él. Nuestras victorias son para darle gloria a Él. Cuando David mató a Goliat, el ejército de Israel dejó de huir. Dejó de huir y empezó a avanzar contra los filisteos. La valentía de David abrió un camino para todo el pueblo. Che, hermano, tu valentía abre camino para tus hijos. Tu valentía abre camino para aquel que está perdido y que no tiene esperanza. Tu valentía empieza a salpicar a los demás. Cuando tenés la victoria sobre un gigante, tu testimonio empieza a fortalecer la fe de otros. ¿Sabes qué? Yo le contaba a Eve,
le decía, Eve, esto es como cuando empezás a hacer régimen. Estábamos hablando de Mauri. ¿Cuántos vieron alguna foto de Mauri ahora? Y yo le decía, esto es, ¿sabes cómo? Cuando empezás a hacer régimen. Bajás 10, 15 kilos y todos te empiezan a preguntar, che, ¿qué hiciste? Contame, ¿cómo hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿A qué gimnasio fuiste? ¿Qué método usás? Y lo empiezan a hacer. ¿Vos sabés que tengo gente llamándome y diciéndome, ¿dónde estás? ¿Qué puedo hacer para poner a mi hijo acá? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Por qué? Porque esa fe, ese ver la victoria de Dios, porque no es una victoria nuestra, es una victoria de Dios, contagia. Esa fe se transmite a otros que están luchando. La diferencia entre David y el ejército no fue el tamaño de Goliat. No fue la experiencia, no fue las armas, sino donde estaba puesta tu confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque ¿sabe qué? Los gigantes van a seguir apareciendo. Los gigantes van a seguir porque el día malo va a venir. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él estuvo ayer conmigo, va a estar hoy y va a estar mañana. Él me va a estar sosteniendo con la diestra de su justicia. ¿De qué voy a temer? Hermanos, realmente el Señor nos está animando. Nos está animando para que nosotros sepamos que Él va con nosotros como poderoso gigante. Que Él nos sostiene en medio de las pruebas. ¿Dónde está tu confianza? Cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, solamente es para que vos entiendas, para que yo entienda en dónde está puesta nuestra confianza. Podés decir, en medio de esta situación yo sé, Señor, que vos estás conmigo. Sé que la voy a vencer, no sé cómo, capaz que tenga que sufrir un poco más, pero yo sé que la voy a vencer porque la victoria es tuya. Porque vos ya me diste la victoria, vos ya me contaste el final. Yo paso el proceso en victoria. Y yo quiero que hoy pienses, ¿qué todavía estás agarrando que no querés soltar? A lo mejor estás agarrando un dolor del pasado. A lo mejor estás agarrando eso que te hicieron sentir que no valía. Esa falta de identidad. Eso que constantemente te sentís menospreciado. Pero el Señor dice que es hora de que uno suelte. Porque van a venir gigantes a nuestra vida, pero el que pelea es el Señor con nosotros. Te invito a que te pongas de pie y puedas pensar en eso, en qué tenés que soltar. Y que podamos meditar en esto, en que nosotros tenemos la victoria. Nosotros tenemos la victoria. Y el secreto está de poder traer a memoria esas victorias pasadas, de llenarnos de fe. El secreto está en declarar el final, porque ya conocemos el final, Dios nos da la victoria. Y ahí empezamos a enfocarnos en Dios, puesto nuestros ojos en Jesús.